buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Monumento Project. Después de unas vacaciones que nos tomamos de un episodio que no salió, una disculpa a los fans que ahí nos estuvieron esperando. Recibimos sus cartas. Recibimos sus cartas, sus comentarios, los leímos, claro que sí. No, pero feliz, la verdad, feliz de estar otra vez de regreso. Presente. Otra vez somos tres, como verán. Le mandamos ahí un fuerte saludo a Angelito. Du Bambino. Claro que sí. Du Brasil. Nos va a hacer falta, pero muy bien, bendecido. Feliz de estar aquí, como les comento. Claro. Chicos, ¿cómo están ustedes? Gracias, Kenneth, por esa bonita introducción, ¿verdad? Que también estamos tristes y felices porque han pasado muchas cosas. Bastantes. Pero entre una de las cosas que estamos tristes es que Ari ya... Una de las cosas que estamos felices es que Ari ya está de regreso. Claro, ya se incorporó de nuevo a este proyecto que va surcando la maquinaria. Los mares. La máquina que perdió ayer. Entonces, pues realmente traemos sentimientos encontrados, ¿no? Hace una semana, vaya que provechosa en mi caso, y creo que nosotros también, que hemos tenido una semana que ha pasado muchas cosas. En mi caso el trabajo, otros asuntos. Aringo pues acaba de llegar, entonces perdió la Cruz Azul ayer, pero miren, aquí seguimos. Venimos de negro, estamos de luto. Estamos de luto, exactamente, pero aquí seguimos, my friend, que es lo importante. Aringo, ¿qué nos cuentas de los USAs, de esas viajes, verdad? De esos gringos. Yo les comenté que quería hacer el podcast en inglés, pero bueno, nadie quiso. Es que era en japonés, ¿no? Sí, muy contento por estar una vez más aquí. Yo les decía que una de las razones por las cuales ya quería regresar era que empecé a valorar más mi iglesia. No que antes no la valorara, pero cuando sales de tu zona de confort te das cuenta de que por algo es ese punto dulce, ¿no? No hay muchas iglesias que, bueno, al menos en Estados Unidos, que se preocupen por enseñarte la Biblia tal cual es. Wow, my friend. Y yo le comentaba a mi mamá, no se le he comentado al pastor, un saludo a la hermana Mónica, pero quiero mucho a mi pastor aquí, el padre de... Aquí no está. Ausente el espíritu. No, aquí el padre de nuestro querido co-host, Jaciel. Y querido suegro de nuestra hermana en Cristo, Luisa. Claro que sí. Sí, porque si hay algo en lo que nuestro pastor se preocupa es por enseñarnos la Biblia y porque nosotros continuemos estudiando la Biblia. Claro. Hay varios métodos de estudio por ahí con el pastor. Nos ha hecho preguntas de la Biblia. Ha habido concursos por ahí y todo con el afán de que nosotros estemos conociendo más al Señor. Aprecio mucho mi iglesia y aprecio mucho este bonito podcast. Qué bueno, que allá, de forma internacional, allá en Houston, un pastor de jóvenes que es esposo de mi prima, que no lo conocía de nada, así que no hay, todo es legal. ¿Te acuerdas cómo se llama el pastor? No José Palacios. José Palacios, un abrazo, bendición para allá. De mi edad más o menos, ¿no? Tiene 23, yo tengo 22. Bastante jovencito, chiquitito, joven. Y ya casadito. Poquito. Vio el podcast y me felicitó. Nos felicitó porque dijo, sinceramente, cuando me comentaron que tenías un podcast, pensé que iba a ser como todos los que hay por aquí, que es, bro, me van a cancelar por esto, bro. Y que solamente hablan de su vida. Dice, pero lo vi, me llevé una grata sorpresa porque se puede ver la pasión que ustedes tienen por el Señor. Ando bien sentimental ahorita, ya no digas eso. Sí, ¿verdad? Empezamos con el meme del señor negrito de... No, muchas gracias. Claro. Y pues gracias a Dios porque es Dios quien nos hace continuar semana tras semana. ¿Cómo están, amigos míos? Y estar presentes y no ausentes, salvo Ari, que se ausentó, y Ángel, que se ausente, que brilla hoy por su ausente. Angelito, Dios te bendiga bastante donde sea que estés. Espero que estés muy bien. Dios te bendiga mucho. A todos nuestros Monumento Believers. Monumentos. Deberíamos buscar cómo dice monumento en latín, ¿sabes? Monumento, supongo. Momentum, ¿no? Momentum. Que se la pasen bien en este bonito episodio, que tenemos un poquito cambio de set. Espero que les guste. Si no, pues déjenos los comentarios. Regresen al viejo set y volvemos al viejo que teníamos, ¿verdad? Entonces, pues el tema del día de hoy, primero que nada, creo que es la derrota de la máquina, my friend. Sinceramente, yo le comenté justamente ahorita a Jared que
él es fanático de Hueso Colorado, del Cruz Azul, igual que mi papá, el pastor Servando Aguayo, que se encuentra en el Templo Emanuel, que si usted no ha ido a la iglesia, le recomiendo que se reúna en el Templo Emanuel, y por qué no, en una iglesia donde se encuentre sana doctrina. ¿Qué buscas, my friend? No, es que sentí que el cable estaba estirado, pero está bien. Ajá, entonces, bien. Pues sí, bueno, mi papá también le va al Cruz Azul, y pues por casi que por tradición, por herencia, yo también le voy al Cruz Azul, my friend. Por herencia. Y les comentaba hace ratito que justamente yo de niño y todo este lapso de mi adolescencia, genuinamente me importaba el fútbol, y creo que es un deporte muy bonito y me encanta, ¿verdad? Verlo, y lo disfruto ver, incluso jugarlo ya no tanto porque me bofeo un montón, pero me encanta verlo. Entonces ayer me volví a ilusionar como un chicuelo, como una chiquilla, como niño en mañana de Navidad. Exactamente. Abriendo los regalos. Cual, ¿verdad? Porque me dijeron, ¿sabes qué? Cruz Azul, si gana este partido a la América, se va a la final. Y no manches, recuerdos de Vietnam vinieron a mí de aquella fatídica final de Cruz Azul, que no recuerdo el año. No sé si tú te acuerdas el año en que... Parece que era 2012. 2012, tan los penales, ¿no? 2012, 2014, algo así. Qué tan cerca se sintió el día de ayer, domingo, ¿verdad? Porque me ilusioné. Al igual que ustedes se ilusionan cuando de niños se nos cayó un diente. Entonces, me ilusioné, recuerdo esto. Estaba yo aquí haciendo en la casa, vi aquí la tele, estaba viendo el partido, bien emocionado. Cometen el error, Marfo. Cometen el error, sí. Todo es error, bro. Santo rompompón. Que la chilindrina. Exactamente. Y fíjate, algo que mi papá me ha enseñado mucho es... no te rindas hasta que se acabe todo, ¿sí me explico? Sí. Y eso es en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba en la escuela y no me levantaba del asiento hasta que timbrara y el maestro me pedía el examen, porque de repente, my friend, tocaba la casualidad de que ya el maestro veía que éramos 3 y nos decía: la respuesta de las 5 es la B. Y era de... ¡Ay, mamacita! No sé si les llegó a pasar esa sorpresa, pero a mí me llegó a pasar. Entonces, si era como que hasta el último momento. Incluso hay un meme de Ibai que dice: si el examen se acaba, sí. te esperas hasta el último momento. Entonces, yo viví eso. Y ayer que vi a la máquina, my friend, perder, vi algo de lo cual mi papá no estaría orgulloso, ni yo tampoco. Y es que vi que a una máquina, a un Cruz Azul, a un equipo que no se esforzó hasta el final, bro. Y creo que eso es una de las máximas decepciones de la vida, my friend. No sé, el tema del día de hoy que yo les quería hablar justamente era el tema de la resiliencia, que es mantenerse luchando a pesar de las adversidades y pruebas que puedan llegar a tu vida, en cualquier ámbito de tu vida, ¿verdad? Y cuando yo ayer estaba viendo este partido dije, bro. What is this? Dije yo. What is this? Why are you gay? Dije yo, what is love? Baby, don't hurt me. No more. Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? ¿Ustedes creen o son ese tipo de personas que luchan hasta el final? O seamos sinceros, la verdad, yo les voy a decir, yo cuando era un adolescente, era una persona que se rendía muy fácil. ¿Sí me explico? Y la vida, a través de enseñanzas, a través de Dios, me ha enseñado que no es rendirse fácil. Entonces, quiero saber su experiencia con esto de rendirse, no rendirse, luchar hasta el final, no hasta el final. ¿Qué opinan de eso? Yo tengo una experiencia que también quisiera contar. Adelante. Es sobre fútbol. Disculpen que si siempre hablo de fútbol, pero desde muy chico he sido fanático de fútbol, he viajado por el fútbol, he hecho muchas cosas por el fútbol. Sangre fútbol. Vivo fútbol. Y eso pues, gracias a Dios y gracias al apoyo de mis padres que siempre me han dado. Entonces, siento yo que en una de mis experiencias creo que sí he trabajado la resiliencia, perdón. Y fue cuando me fui a un equipo de Campeche, 22 horas lejos de aquí, solo. ¿Está bien lejos? Está muy lejos. Y leyendo también de la resiliencia, una de sus características es la adaptarse a las situaciones que te encuentres. Entonces, yo me acuerdo haber llegado allá a Campeche emocionado, primero porque dije, es lo que me gusta, es una división profesional. Entonces, en ese momento yo estaba emocionadísimo, pero pues no sabía con qué me iba a topar en ese momento. Recuerdo que llegué, viajamos en avión, llegamos al aeropuerto, un personal de los dueños del equipo fueron por mí y nos dejaron ahí lo que se le llama la Casa Club, donde se concentran jugadores de varias partes de México para jugar en ese equipo. La casa, digamos que no estaba en tan buenas condiciones, nos tenían amontonados. Monster House. Lo primero que llegué, me dijeron mis compañeros, pues ahí está tu cama. Era una cama
No muy bueno. Era un cartón. Bro, tenía, no sé, como una curva así, un pozo. Okay. Estaba rarísima. Era ergonómica, ¿sabes? O sea, pero dije, bueno, creo que esto es con lo primero que me voy a topar. Bro. Veía allá, fíjense, en Campeche se acostumbra mucho usar macas dentro de la casa. Ok. Algunos usan macas en lugar de camas. Ok, a ver. Ojo, y es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo. Pareciera que no, pero es muy cómodo. Yo me dormí varias veces en macas por noches y está muy padre, la verdad. Resiliencia, bro. Amaca. Es lo que te digo. Y sí, ¿no? Y me fui topando con varias cosas y, por ejemplo, la comida también. Totalmente pues diferente. estaba sola allá. El club como quiera nos apoyaba con almuerzo, comida, pero la cena era, pues, ahí arréglensela. Su responsabilidad. Gracias a Dios nunca nos faltó comida, pero sí me topé con muchas cosas de hacerme comer yo solo, lavar mi ropa, moverme yo solo en un lugar totalmente desconocido, estar lejos de mi familia, que eso sí me pegó demasiado, pero creo que a todo eso me supe adaptar, gracias a Dios, siempre estoy muy agradecido con Dios porque yo he salido muchas veces por esto del fútbol a viajar y siempre me ha cuidado, siempre he regresado con bien, siempre me ha cuidado donde quiera que estoy. Allá me topé una iglesia, de hecho, donde estuve asistiendo los domingos, muy recuerdo. Muy, muy bonita la iglesia. No recuerdo cómo se llama el pastor, ya lleva varios años. Pero sí, creo que uno de mis experiencias trabajando la resiliencia fue esa. Esa experiencia. La forma de adaptarse a un lugar totalmente diferente, conociendo nuevas costumbres, extrañando a la familia. Totalmente, bro. Y creo que gracias a Dios salí muy bien de ahí. Me llevé muy buenas experiencias, aprendizajes, conocimientos de todo. Creo que yo me hice un poquito más responsable de mis cosas, más independiente de mis papás, porque pues ya sabía cómo manejar muchas cosas, digo, por el conocimiento y el aprendizaje que tuve allá. Entonces, creo que ese es el aprendizaje que más tuve de mis experiencias. Claro. Y fue lo que más me marcó. Y me llevé muchas cosas buenas de eso. Excelente, my friend. ¿A Ringo? Sí, una de mis experiencias... La verdad, yo sí soy muy de darme por vencido a la primera. Pero ahí la pregunta sería... ¿Es darte por vencido porque es de...? Porque soy flojo. Ok. Pero, hey, Dios... No, pero algo que te gusta, por ejemplo, yo no me di por vencido en eso porque me gustaba. Es claro, exactamente. Sí, Dios me está enseñando a no ser flojo. Y una de las ocasiones en las que recuerdo que iba a darme por vencido era en la música. Ok, my friend. ¿Santo? La verdad, yo toco la batería y... al comienzo sientes esa chispa de quiero ser como ese músico, quiero seguir tocando, quiero ser el mejor. Pero como que de repente como que esa chispita se va apagando. Y hubo un momento en el que yo le decía a Dios que quiero que me bajen de la batería. O sea, quiero dejar de tocar la batería porque simplemente por una mera cuestión de creo que no puedo. Creo que yo le decía a Dios, sinceramente yo creo que mi tiempo ya pasó. O sea, yo creo que estoy obsoleto. Yo le decía a Dios, si quieres te sirvo en lo que tú quieras, Dios. Menos en eso. Y hubo una ocasión en la que Isaac, saludos al hermano Isaac, sin saber absolutamente nada, se me acercó y me dijo, Dios dice que está bien que quieras servirle, pero no te olvides de la batería. Dije, bro, o sea, las baquetas, yo tiré las baquetas y volvieron a mí como boomerang. Al boomerang, regresando. ¿Cuál palabra que va y no vuelve vacía? No, bro, ¿cuál palabra viva de Jehová? Y es algo en lo que he estado trabajando y algo que Dios me ha estado enseñando. Que no encuentres tu alegría en la actividad en sí, sino para quién la haces. Y he estado aprendiendo a regocijarme en cada día que yo vivo, sin importar si es lo que yo espero o no. Mientras estaba en Houston, yo tenía este cuestionamiento en mi corazón de si debería quedarme a trabajar o no, de si debería hacerlo. Y le decía a Dios, hay muchas cosas que no entiendo en mi vida, pero yo meditaba en aquel salmo que dice, este es el día que hizo el Señor, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y algo que me llamaba la atención y que yo le decía a Dios es, qué curioso que el salmista no dice, yo entiendo el día de hoy, yo sé lo que voy a hacer el día de hoy, por eso me regocijo. No, simplemente Dios no te ha llamado a entender
el día de hoy. Es decir, tal vez tienes problemas al tratar de ser resiliente, tal vez tienes muchas dificultades en tu vida, pero no se trata de entender por qué Dios me permite pasar por esto, que eventualmente Dios en su misericordia te permite entender, te permite ver los frutos de ser resiliente. Pero el día de hoy la voluntad de Dios es que te regocijes no en el día, no en las circunstancias, sino en Él. Y poco a poco he aprendido... Vecinos. El América. Oremos por ellos. Poco a poco he aprendido a regocijarme no en las circunstancias, sino en aquel que dio su vida por mí, que es Jesús. Excelente, my friend. Creo que, bueno, yo no he contado mi experiencia como resiliente. La verdad es que empiezo a contar nada que ver otra cosa. No sabía qué era resiliencia. Sí. No, la verdad es que creo que al igual... Creo que cuando somos niños somos las personas menos resilientes. Bien. ¿Me explico? Sí. Y por eso yo empecé diciendo esto. Cuando yo era niño y Dios me ha enseñado y la vida me ha enseñado, sobre todo Dios obviamente, y mis papás a través de la instrucción que Dios les ha dado, que lo agradezco mucho, me ha enseñado a ser resiliente en la vida. Pero yo recuerdo ser niño y rendirme fácil. Es decir, si algo no podía, ya me rendía. Y era de, no puedo, lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, algo de las cosas que yo de niño me encantaban era, número uno, ver caricaturas. Era lo que me encantaba en la vida. Amaba ver caricaturas y las historias de la Biblia. Okay. Entonces, yo recuerdo a personajes de la Biblia y personajes animados que es de, bro, no me voy a rendir. Yeah. ¿Se explicó? Ahorita que estabas diciendo esto, me estaba acordando de la canción de Pokémon. Pokémon, tengo que atraparlo. Exactamente, pero hay una parte que dice, tengo que ser siempre el mejor que nadie más. ¿Me explico? Entonces, es como que yo tuve estas influencias que a mí me marcaron mucho, tanto mi papá como la Biblia, sobre todo la historia de la Biblia. Ahorita vamos a entrar a personajes que a mí me inspiraron mucho. Pero también yo recuerdo de niño ver, por ejemplo, alguna serie, ver a Goku, ¿sí me explico? Ver a Dragon Ball y ver a estos personajes que, oye, mataron a Krillin como se sentaba vez, ¿verdad? Y Goku decía, ¿sabes qué? No, tengo que seguir, ¿sí me explico? No importa que estos mueran, o sea, no puedo hacer esto. Entonces creo que es algo que a mí me marcó mucho. Y empecé de en adelante a no puedo rendirme, ¿sí me explico? Y uno cuando es niño se cree el personaje, ¿sí me explico? Entonces empieza de que... y me hago el baño, ¿no? Procedo a hacerme el baño. No, de hecho hay una historia, ¿no? De un niño que le picaron un montón de abejas y su mayor admiración era Vegeta. Okay. Entonces él dice, tengo que sacar mi Kaioken. Y que empezó así, y no murió, gracias a que hizo eso. Esas son historias verídicas, ¿no? Verídica. Exactamente, entonces chéquenla por favor, ¿verdad? Goku puede salvarte la vida. Pero ¿sabes quién también? Jesus Christ. Entonces, yo recuerdo ser niño y leer la historia, por ejemplo, Moisés. Me gustaba mucho la historia de Moisés. Y la historia de Josué el Soñador, y la historia de José, y un montón de personajes en la Biblia que te enseñan a que a pesar de las circunstancias, tú tienes que seguir, ¿sí me explico? Sí. Confiando, como tú dijiste, a lo mejor yo no sé por qué, como Josué, ¿verdad? Josué el Soñador, yo no sé por qué estoy en la cárcel, si Dios me dio tantos sueños, y confiar en el proceso, confiar en el que, ¿sabes qué? Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, sí, yo les traigo aquí un ejemplo de un personaje que a mí me impactó cuando yo leí sobre él, que de hecho solo se habla de él 2 versículos en la Biblia, y se encuentra en 2 Samuel, capítulo 23. Chéquenlo, versículo 10, se habla de los valientes del rey David, my friend. Y hace mucho hice una predicación sobre esto porque me encantó. Para empezar, David, personajazo, ¿verdad? Crack, máquina, ¿sí me explico? Si él fuera un jugador de fútbol, él sería el bicho. No, me digas. Yo digo eso, pues un día deberíamos hacer un ejercicio sobre exactamente, qué personajes estarían en tu equipo de fútbol de la isla, ¿sí me explico? Estaría chido esa. Ahorita lo pensamos. Sí. Bueno, entonces yo estaba leyendo sobre los valientes de David porque a mí, les digo, uno de niño se empieza a inspirar, que de hecho es algo que yo recomiendo mucho a los niños, lean las historias de la Biblia. Sí. O sea, genuinamente no saben qué tan poderoso puede ser para un niño saber que un muchacho como David venció a un gigante. Y es como que súper sorprendente. Y uno de niños se queda con eso, ¿sí me explico? Entonces empieza a leer, a investigar sobre David porque son los personajes más emblemáticos de la Biblia. Y menciona una lista de personas valientes, que de hecho son los valientes de David. Es decir, los guerreros prime. ¿Sí me explico? O sea, ellos sí estaban en su mero prime, en su mero peak, y los tenía David a su disposición porque eran los meros machines. La mera paipa. La mera paipe. Entonces, uno de ellos es Eleazar. Que yo jamás en la vida había escuchado de él. Sino que les digo, hace mucho tiempo empecé a leer sobre el rey David y me encuentro con este valiente que, de hecho, hay una predicación que a mí me impactó mucho del hermano Silvestre. A lo mejor tú estás muy chico para eso y Jared, antes todo esto era campo. Exactamente, literalmente. Pero un día el hermano Silvestre, que le mando un súper saludo a toda la familia del hermano Silvestre, predicó sobre los valientes de David. Y yo era un niño.
Y recuerdo que esa historia me impactó de que, wow, yo podría ser un valiente de David. ¿Sí me explico? Luego leí que uno de los valientes de David se metió en un foso para matar a un león, nada más porque sí. Dije, no. Podría ser cualquiera menos él. Menos él, exactamente. Pero Eleazar me da mucha curiosidad su vida, porque a pesar de eso se menciona en 2 versículos. Okay. Y lo que te cuentan de él es lo valiente de David. Eleazar, hijo de un señor que se llamaba Dodo. Y pues que ahí tienen ustedes. Estaban en guerra con los filisteos, ¿verdad? Como siempre, como es común en el pueblo de Israel, peleándose de peleonero. Okay. Pues un día todo el pueblo se fue. No te dicen por qué, pero se fue. Y venía todo una cuadrilla de los filisteos. Y Eleazar dijo, no, papá, ustedes no pasan. Hablo chino, papá, pásame la espada. Hablo chino, papi, pásame mi espada. Literalmente, él se enfrentó casi que a todo un ejército de filisteos y no paró de luchar, my friend. La Biblia dice que hasta que la espada se le quedó pegada en la mano. Sí. O sea, de tanto luchar, se le quedó pegada en la mano. Y me puse a pensar y reflexionar. Cuando yo leía esto, venían varias verdades que podía encontrar. Y una de ellas es que cómo aferrarte a la Biblia te hace ser resiliente. Sí. Es decir, cómo confiar en la promesa de que tienes un Dios todopoderoso, de que esta tierra Dios te la prometió, de tantas promesas que Dios tiene para ti y para todos nosotros, te hace ser resiliente y hacer que esa espada se te quede pegada en la mano, resistiendo justamente a todos esos filisteos incircuncisos, ¿verdad? Adoradores de Baal, empezando ya a funarlos, ¿no? Sí. Pero esa historia a mí me encantó y creo que siempre, además de que hay muchos personajes que ahorita podemos hablar de ellos, creo que es uno de los que yo quería traer aquí a la mesa y decirles, a mí es una de las personas que más me inspira a seguir peleando sin importar las adversidades que pueden haber en la vida, sin importar las preocupaciones, que yo estoy seguro que esta persona dijo, tengo un chorro de miedo. Sí. No sé si voy a salir vivo o no, pero sí o no, yo de aquí no me muevo. Y eso es algo que a mí, la verdad, me llenó de vitalidad cuando yo leía sobre este personaje. Y que ser resiliente no es el que no tiene miedo, sino que es el que se atreve a, ¿sabes qué? Tengo miedo, pero a pesar del miedo voy a quedarme aquí a seguirle peleando. Así es. No sé quién quiera continuar, my friend. Oye, yo estaba platicando de camino, de hecho, con mi papá cuando veníamos del trabajo. Saludos también. Saludos al papá de Jaime, claro que sí. Y le comentaba, ¿verdad? De hecho, le platiqué, el tema de hoy va a ser la resiliencia ahí en el podcast. Dije, quisiera hablar de un personaje. Y él me dio la idea justo de Jacob. Bro. Jacob que va resiliencia junto con amor. Bro. Okay. Y pues sí, me dio la idea y dije, bueno, está bien. Entonces sí, Jacob en su momento en que estaba huyendo de su hermano, Esaú, llegó a la tierra de Abán. Sí, creo que sí. Abán, parece que sí. Perdóname si no recuerdo muy bien. Y a tierras de su tío Labán. Labán, exactamente. Labán, donde se encontró a la sobrina de su tío Labán, Raquel. Y dijo, uff. Conquistable. Santa. Conquistable. Me llama la atención cómo eran los hombres desde esos tiempos. Porque creo que había personas con ovejas que querían darle agua a sus ovejas, pero no podían porque había una piedra en un pozo y no sé qué. En ese entonces Jacob no hizo nada cuando le dijeron estos hombres. Vino Raquel necesitaba también eso y dijo Jacob, bueno, pues vamos a mover esta piedra. Le salieron fuerzas. Aprovechó para mostrar sus músculos. Y le dijo a Raquel, ahora sí que aguas. La piedra, ¿no? Pero sí, entonces cuando Jacob se reencontró con su tío, pues empezó a trabajar para él. Claro, my friend. Y en ese cambio, pues Jacob, enamoradísimo de Raquel, le pidió a su tío, oye, trabajo para ti, pero en cambio dame a Raquel. Sí, claro. Entonces, Labán le dijo, sí, trabaja 7 años. Y fíjense que ¿cómo puedes estar enamorado de alguien para trabajar 7 años? Lo que hace el amor de un hombre. Para todos aquellos que dicen, todos somos iguales. A ver, my friend, a ver. Ahí está Jacob. Buen ejemplo, ¿eh? Sí. Entonces, sí, y ahí viene, pues, lo fuerte que fue Jacob, que no vi, bueno, en la Biblia no vi que en algún momento, después de los 7 años, que dijo Jacob, ok, ya cumplí. Y le dijo a Labán, ya cumplí, por favor. Ahora tú cumple. Dame la muchacha, ¿no? Dame la muchacha. Venga. Pues Labán resulta que era un engañador. Sí, maestro. Y le cambia la jugada. Labán tenía 2 hijas, aparte de Raquel, tenía a Lía, que me parece que Lía era la mayor, ¿verdad? Sí, Raquel era la menor. Exactamente. Y pues a base de engaños, Labán le da a Lía, o sea, no cumple. No cumple, le dice que las costumbres, cosa que no le comentó tampoco antes, que las costumbres era primero casarse con la mayor antes que la menor. Entonces fue cosa que no lo comentó. No me pude hacer eso, boludo. No.
Entonces, Jacob le dijo, ok, ¿qué sigue? Labán le dijo otros 7 años. Jacob le dijo, juega. Va, voy por ella, entonces. Y ahí ese punto, ¿verdad? Cómo Jacob tuvo la paciencia, a pesar de la adversidad que se le venía, presentó. 7 años de ya haber trabajado con un objetivo, y resulta que ese objetivo se lo cambiaron totalmente. Y ahora le dijeron, ¿sabes qué? No, otros 7 años. A ver cómo le haces. Pero no, Jacob, dale, otros 7 años. Y así, bro, cumplió los 7 años y al final... Talachándole y pues se quedó con las dos. En ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, ahorita no puedes hacer eso, pero... Acabo de ser el más gigachán de toda la Biblia, ¿verdad? Sí, pero sí, en ese tiempo. Sí, ahora, por favor, no haga eso. No haga eso. En aquellos tiempos se permitía, ahorita yo no. Pero eso es lo que puedo sacar de Jacob. La paciencia que tuvo, el amor que le tenía... Tanto amor que le tenía a Raquel que decidió esperarla en total 14 años. Bro. Entonces, sí, es para mí. Y le agradezco a mi papá por el ejemplo, estuvo muy bueno. Pero sí, ese es la historia que quería decir, el ejemplo que quería dar de resiliencia. Es que justamente, qué bueno que dices eso, porque tú estás aventando pura data, Jared, ¿verdad? Bro. Estamos, ¿verdad? Y primero dijo que la resiliencia tiene que ver con adaptarse. Y es totalmente, my friend. Cuando tú ya te quedas en lo último y tienes que soportar los problemas, tienes que adaptarte, my friend. Y Jacob es un ejemplo de esto, de que, oye, llego a una tierra extraña porque salgo huyendo de que mi hermano me quiere matar y tengo que adaptarme. O sea, ¿qué hago? ¿Sí explico? Tengo que, a ver, ¿qué hacen aquí? ¿No? Pues que van a tomar agua, quito esto, ¿verdad? Y luego después, no solamente es adaptarse, ser resiliente, sino que ser paciente, my friend. Y pienso que Jacob es uno de los personajes que la tiene difícil, vaya, en la vida. Difícil, pero sin embargo, vemos en la historia de Jacob que cómo al final sí es bendecido. Y a través de él salen las tribus de Israel. Y a través de las tribus de Israel sale el Mesías, que es el Dios mismo encarnado. Y creo que nos enseña una gran lección de que si tú pones el ojo en algo, siempre y cuando sea legal. ¿A qué me refiero? No pongo los dos ojos en las dos muchachas, ¿verdad? Porque no. Pero sino que lucha por eso, ¿sí me explico? Y más cuando es un propósito que Dios te ha dado. Por ejemplo, Ari, yo te decía de la batería. Si es algo que Dios te dio, lucha por eso. Si es algo que el podcast simplemente o lo que estaba haciendo, lucha por eso. Estudiar, hay que echarle ganas, ¿verdad? Toda esa parte. Y pues sí, ¿verdad? Mafuen. El personaje que yo traigo a la mesa del debate el día de hoy. Ojo. Santo. Y que he estado leyendo mucho durante estos días es Pablo. Que de entrada Pablo es un apasionado por las cosas de Dios. Sí. Solo que al principio no entendía cuál era la forma correcta de luchar. Porque al principio él perseguía a los cristianos. Y lo que me llama la atención es la pasión con la que él pretendía servir a Dios de forma incorrecta al comienzo, persiguiendo a los cristianos, sirviendo a los fariseos, estudiando la ley, y cómo en el momento en el que Jesús tiene un encuentro con él y cambia su corazón, me llama la atención que Pablo, después de tener ese momento con Jesucristo, incluso después de eso no se detiene. O sea, no dice, bueno, pues un descansito. O sea, él no se agüita, sino que se adapta a lo que Jesucristo quiere de él. Dice, ok, estaba sirviendo incorrectamente, pero ahora voy a predicar acerca de Jesucristo. Dime cómo, aquel a quien yo perseguía, ahora voy a seguirlo. Y me encanta cómo incluso el miedo a la muerte no era impedimento para que Pablo continuara llevando el evangelio a todas las naciones. Hay una historia en la que creo que es la ciudad de Licea, en el que todos apedrean a Pablo, creen que está muerto, lo sacan de la ciudad. Es que es latín. Pablo se levanta y vuelve a la ciudad a predicar otra vez. Dime si eso no es resiliencia. Cruz Azul, aprende de Pablo. Por favor. Incluso hay un momento en la historia de Pablo en el que Jesús le promete a Pablo que va a llevar el evangelio incluso al corazón mismo del Imperio Romano, al corazón mismo del paganismo y de los excesos, que es Roma. Jesús le promete esto a Pablo. Y hay un momento en el que están haciendo un juicio a Pablo en la ciudad en Jerusalén, si no mal recuerdo. Y Pablo ahí ve la oportunidad de llegar a Roma y dice, quiero que este juicio que tengo se lleve al César mismo. Quiero que el César en persona, el emperador en persona, me juzgue. Y Pablo vio en este momento la oportunidad perfecta para cumplir con lo que Jesús le dijo. Y lo que me llama la atención es que
seguramente Pablo esperaba llegar a Roma siendo un hombre libre, pero llegó a Roma siendo un prisionero. Claro. Y a lo que quiero llegar con esto es que ni siquiera las ataduras físicas fueron un impedimento para que Pablo sirviera al Señor, porque estoy seguro de que Pablo dijo, a lo mejor yo estoy atado físicamente, pero el evangelio, la misericordia, el amor de Dios jamás va a ser atado por nada. Y a lo que quiero llegar con esto es que saludos a Eduardo, que me dijo que siempre dice, ¿algo que quiere llegar con esto? Dijo, te las voy a contar. Sí, saludos a Eduardo. Entonces llévalo. Lo que quiero decir es que el conocer al Señor, el amor del Señor en la cruz, el saber que nada puede detener el amor, de decir, no importa qué tantos fallos tenga, no importa qué tan poco capacitado aparentemente esté para llevar a cabo mi carrera, el poder de Dios jamás va a ser atado, y ese amor, ese poder del Señor es el que me impulsa a seguir. Totalmente. Y es por eso que Pablo me gusta mucho. Pablo estaría en mi equipo. Pablo, claro, my friend, bro, claro, ¿verdad? Bro, te lo compro. Te lo ficho. No, creo que sí, Pablo es uno de los personajes más resilientes, no nada más porque lo apedrean y sigue predicando. Pues tiene una frase ahí tan genial que es: para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Es como que, bro, hazme lo que quieras. Cierra el estadio, los genios hacen eso. Sí, exactamente, es como que puedes hacerme lo que tú quieras, yo voy a seguir haciendo lo que me toque. ¿Sí me explico? Yeah. Y fíjense cómo Pablo puede ejemplificar todo lo que acabamos de decir, la paciencia, la adaptabilidad, la perseverancia, la resistencia, ¿sí me explico? De que Pablo literalmente, no me acuerdo en qué carta le está diciendo a los que escribió la carta, a sus destinatarios, está diciendo de que, miren, yo naufragué, yo fui apedreado, fui encarcelado, fui azotado 41 más, ¿no? Algo así dice. Menos uno, 40 veces menos uno. Menos uno, es como de que todo... Disculpen, americanistas. No es cierto. No, resistan, sé resiliente, hombre. Ya me voy. Me va a dar risa, ¿verdad? Todo esto, como Pablo tiene una vida de verdad. O sea, wow, sorprendente de los cristianos, que yo diría, wow, o sea, es un verdadero cristiano. Además, él solo lo dijo: sed seguidores de mí como yo de Cristo. Es como de, bro, ¿quién puede decir eso? ¿Sí me explico? Me encanta. Hay una carta en la Biblia, si no me equivoco, es en Corintios, que Pablo dice, hace un símil, diría Aarón, una sombra, un tipo y sombra. Bien, que vamos a saludar a Aarón, por cierto. Bien. Que dice, la carrera, ser cristiano es una carrera, ¿sí me explico? Pero no es una carrera de quién llega más rápido o quién es el primero en llegar. ¿Sí me explico? Pablo dice, es una carrera de resistencia. Sí. Así que él compara justamente la vida del cristiano como una carrera y dice, corramos la buena carrera. Y luego yo investigando sobre Pablo, porque me interesaba mucho esto, y investigaba un poco cómo Pablo también dice, oye, somos templo de Dios, cuidemos el templo de Dios. Y vemos todo el contexto en el que está Pablo, y hace siempre una comparación del cuerpo o de un deporte con la vida del cristiano. Corramos la buena carrera, luchemos para llegar acá. ¿Sí me explico? O sea, luchamos a la estatura del varón perfecto. Todo esto, y incluso hace la referencia, no busquen las coronas que son corruptibles, porque en aquel entonces posiblemente estaban las Olimpiadas, my friend, en Grecia. Bien. Entonces él veía a todos como cada quien en Grecia se preocupaba por tener el mejor cuerpo, por aquello, y tener estas coronas de oliva. Sí. Y él decía, oye, estas coronas de oliva se echan a perder. Mejor va a ser coronas y tesoros en el cielo. Entonces yo lo que quiero llegar es cómo Pablo incluso utiliza el deporte para decirnos, hey, esto no se trata de quién llega primero o quién gana, se trata de quién persiste hasta el final. Y la resiliencia, pienso que al final de todo es, voy a persistir hasta el final, hasta en las últimas consecuencias que esto pueda llegar. Seguir a Cristo, muchas veces la gente lo ve como que, ay, qué fácil seguir a Cristo. Sí, pues yo creo en Dios, como todos creemos en Dios, todos somos hijos de Dios, pero no, my friend. Sí. Entonces, lo vemos tan sencillo, y hay gente que piensa que venir a Cristo es, ya lo tengo de fácil, ya es como un genio, que como el del meme, ¿verdad? Le pedí al genio una... Malinterpretó mi deseo. Malinterpretó mi deseo, ¿verdad? Pero tengo un último ejemplo, y ya si ustedes quieren poner otro adelante, ¿verdad? Pero me gustaría hablar de los 3 jóvenes hebreos de la Biblia, que se encuentran en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres que les ponen, de hecho. Sí. No recuerdo ahorita, es Misael, Azarías y Ananías, por eso. Sí, creo que sí, Ananías. Si no, usted póngalo sí, en los comentarios, ¿verdad? Tengo la Biblia a la mano. Lea la Biblia, ¿verdad? Entonces, esos 3 jóvenes, hay una anécdota muy interesante que dice el rey Nabucodonosor, si no me equivoco, my friend, corríjanme, que dice, a ver, cracks, voy a poner una estatua mía. Okay. ¿Qué más? Okay. Hermoso. Bien. Pone la estatua y dice, al oír el sonido de la música, todos donde quiera que esté se arrodillan ante la estatua y se acaba.
Okay. No hay otra indicación, simplemente escuchan la música y adoren mi estatua porque yo me considero un Dios. Sencillo. Entonces, me encanta esta historia porque toda la música y solo se quedan parados 3 peloncillos, diría el hermano Javier. 3 peloncillos se quedan parados en toda la multitud. Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey misericordioso. Eres cruel pero justo, dijeron por ahí. Es cruel pero justo. Entonces, les dice, a ver, mis bro, tal vez no hablan acá babilonio, ¿verdad? Pero les voy a decir, suena la música, otra oportunidad, y se me arrodillan. De lo contrario, va a haber consecuencias graves. Okay. Entonces vuelven a sonar la música y esos 3 jóvenes hebreos no se arrodillan. A lo que procede al rey Nabucodonosor decir, ¿sabes qué? Pues voy a mandar al horno de fuego. Y a ver, ahora sí que su Dios, ¿qué onda? Vamos a ver qué onda. Sí. Y lo que me encanta de esta historia es lo que dicen esos 3 jóvenes hebreos. Que dicen, ¿sabes qué? Sépalo Dios, cabale. Sépalo Nabucodonosor, oh rey, que si mi Dios tiene poder para salvarnos del horno de fuego, pero incluso si no nos salvara con todo eso, jamás nos arrodillaremos ante su estatua. Sí. Pienso que eso es el máximo ejemplo de resiliencia, my friend. En el que estás poniendo tu vida por encima de cualquier consecuencia, solo por salvar, o mejor dicho, por preservar la dignidad y sobre todo honrar al Dios verdadero. Entonces, cuando yo leí esta historia, yo decía, wow, mi pregunta era la siguiente, my friends. Los 3 jóvenes hebreos, ¿sabían que Dios los iba a librar del foso de los leones, del horno de fuego? Yo creo que tenían mucha fe. Claramente tenían mucha fe. O sea, ¿tú crees que ellos genuinamente dijeron, ¿sabes qué? Mi Dios nos puede salvar, es más, creo que me va a salvar? Ok, salir vivos de ahí. Sí. Yo creo que no, pero no les importaba morir. Eso es lo que quería llegar, my friend. Porque yo cuando era niño, yo leí esta historia y yo decía, wow, pues qué padre. O sea, pues si yo sé que me voy a salvar, ¿cuál es el problema, verdad? E incluso podemos hacerle un montón de cosas. O sea, si yo sé que me va a ir bien, pues ¿dónde está la problemática, my friend? Pero justamente ahí radica la problemática, en que estos jóvenes demuestran de qué está hecha su fe. Al decir, mira, a mí me da igual si ustedes me matan o no, yo seguiré confiando en Dios. Y es ahí donde justamente la fe, que es creer en Dios, creer en el Todopoderoso, entonces tiene un fruto. Y dice Dios, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar avergonzado. ¿Sí explico? Y es algo bien genial de eso. La palabra es bien perfecta y Dios nos dice que Él jamás nos dejará avergonzados. Y vemos la grandiosa mano de Dios rescatándoles del horno de fuego de aquel momento. Pienso que la resiliencia, my friend, es tomarse y aferrarse de esa espada como Eleazar, tomar la paciencia de Jacob, ser como Pablo, radicales, transformarse y adaptarse a cualquier circunstancia hasta llegar hasta el último momento. Resiliencia pienso que es soportar todo aquel mal, todas aquellas burlas, todo aquel problema que se te ven encima y decir, yo confío en un Dios que derrumba murallas, que levanta paralíticos, que parte el mar, que hace caer fuego del cielo, que te rescata del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Yo creo en ese Dios y sé que no me va a dejar tumbado. Y si me deja tumbado, my friend, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué más quisieran comentar acerca de la resiliencia ya para ir cerrando, my friends. Pues, fíjate, quería regresando también un poquito con algo que comentó Ari. Y estaba escuchando una prédica de Rudy Gracia sobre la resiliencia también, justo. Wow. Y decía esta confusión que a veces tenemos, que tiene la gente de que porque soy cristiano no voy a tener problemas. Sí. Creo que también predicó, no recuerdo si fue este domingo o otro domingo, el pastor, sobre eso, de los problemas que creemos que sí no vamos a tener conociendo a Jesús. Y pues no, es todo lo contrario, sí vamos a tener problemas, pero la diferencia es que nosotros tenemos esa ayuda, tenemos esa esperanza de que vamos a salir de ellos con Jesús. Entonces, él comentaba también esto de deshacer esas ideas porque podemos vivir amargados en amargura, y también a eso iba. Con eso estaba platicando ayer con mi novia Marta, que le mando un saludo. Un super saludo, ¿no? Y le comentaba que ahorita en mi entorno, no quiero mencionar a la persona, pero en mi entorno hay alguien con mucha negación. Demasiada negación. No conoce a Jesús, pero le comentaba, y ella también me lo dijo, oye, pues es tu trabajo. Bro. Tienes razón. Sí. Tienes razón. Sí, no, me dijo, dar el plan de salvación. Claro que sí. Ahí está. Y sí, es algo que quiero trabajar, pero sí veo a esta persona, que Dios quiera y la ayuda a no comportarse así,
pero veo que tan joven, cómo puede vivir en negación, en amargura, porque es eso lo que tiene, mucha amargura, ya todo lo que se le viene encima o cualquier cosita, ya lo toma todo con negación, está a la defensiva, siempre por la forma en que vive. Entonces sí me quedo imaginando, oye, ¿cómo tan joven puedes tener esa mentalidad ya de... Ya no hay solución para esto, ya no hay esperanza, sabes que esto no se va a arreglar, vivo en amargura. Sí, eso es lo mucho que me sorprende, y creo que sí tienes razón Marta, yo que conozco el camino, debo de hacer algo. Totalmente. Debo de hacer algo, entonces voy a empezar a trabajar, lo digo aquí, voy a empezar a trabajar en eso, porque sí es una persona que como quiera está en mi entorno, va a seguir estando en mi entorno, y pues quiero que mejore, ¿verdad? Es mi sentir, quiero que mejore. Bien. Pero sí es algo que me llamó mucho la atención de esa prédica, cómo a veces tenemos esa mentalidad de que por conocer a Jesús o por simplemente ahorita con los ejemplos que hemos tenido de grandes personajes de la Biblia, a todo lo que se han enfrentado, a demasiadas cosas. Exactamente. Y algo también que dijo, citando ahí el predicador, dijo, no porque seamos justos vamos a librarnos de los problemas, dijo, porque muchos son las tribulaciones del justo, pero en todas te librará el Señor. Totalmente, bro. Entonces también es un ejemplo de que Él es el único que nos puede sacar de eso. Y es algo que yo también he notado mucho, ahorita que he profundizado mucho en la palabra, bastante. Bueno, he sentido mucha paz, la verdad. He sentido mucha paz en todos los problemas. No veo la diferencia, no está bien compararse, pero sí veo la diferencia que yo tengo en esta persona, en que vivimos el tipo de problemas. Déjame decir, lo que vivimos es el mismo tipo de problemas, pero yo tengo otra mentalidad. Yo digo, yo veo el camino al final. Yo creo que hay alguna solución. Sí. En cambio, tener la mentalidad de, pues ya no hay solución, ya mejor me quedo así, que todo pues valga. Pero sí he notado mucho la paz de Dios. Créeme que es lo mejor, me ha traído mucha tranquilidad, mucha esperanza. Exactamente. Pero sí es algo, y lo digo aquí, es algo que voy a trabajar en esa persona en específico. Claro, y para apoyarte en esto, Jared, todos los cristianos pasamos por ese, no puedo decir problema, pero por esa situación en la que, oye, eres cristiano y nuestra responsabilidad, porque es lo que dice la Biblia, es ir a predicar a las naciones, ir a predicar a toda criatura, a toda lengua, sobre las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces yo siempre pongo este ejemplo. Ahorita me ven aquí, ¿verdad? Pero sinceramente cuando yo era más joven, más chavo, ¿verdad? Yo batallaba mucho como para llevar el evangelio a otra persona, o sea, batallaba demasiado. Sin embargo, yo me aferraba a lo que decía la palabra. Dice la palabra que el que es débil, fuerte es en Dios. ¿Sí me explico? Y a veces uno se cree que no sabe, simplemente sencillamente es que no sé qué le voy a decir. Sin embargo, la palabra dice también, oye, tú abre la boca, yo la voy a llenar, tú no te preocupes. Entonces, el hecho de decir simplemente un Dios te ama, un Dios tiene un propósito para ti, eso abre las puertas. Dice la palabra que la Biblia es una espada que como quien dice, desarma a la otra persona, que incluso discierne los pensamientos, y la palabra está viva. Entonces yo algo que les puedo decir es sean valientes, porque dice la palabra justamente que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino al contrario, de amor, de poder y de dominio propio. De dominio propio, exactamente, sí. Estaba cambiando por otro texto, exactamente. Pero lo que quiero decir es que todos pasamos por esa disyuntiva de que, oye, sí es cierto, estamos viendo que alguien está pasando mal, y como dijo tu esposa, bro, ojo, tu novia Marta, ¿verdad? Mucha fe, ¿verdad? Digo, oye, pues que esa es nuestra responsabilidad. Si tú estás viendo algo, tú eres el motor de cambio de esa persona, que claro, Dios inspira, ¿verdad? Sí. Y es parte de ser resiliente, my friend, es enfrentar esos problemas, y a pesar de que veas que todo el mundo se te viene encima, entender que eres como Goku. Solo que tu ki no se basa en tus fuerzas, sino que se basa en el poder espiritual, en el poder del Dios Todopoderoso que está ahí justamente para sostenerte con la mano derecha, my friend. Bro. ¿Algo más que quieres comentar, Ringo? Creo que lo que diferencia la resiliencia espiritual de la resiliencia física, digamos, es que sabemos que la resiliencia espiritual va más allá de la muerte. Y lo que hizo a Pablo ser una persona tan apasionada y que sirvió tanto al Señor con tantas fuerzas, es la esperanza que tenía de tomar parte en la resurrección de Cristo. Y hay un momento en la segunda carta a los Corintios en el que Pablo comienza a regañar a los corintios porque los corintios creían que no había vida después de la muerte. Claro. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo comienza a regañarlos y comienza a decirles, a ver,
ustedes no creen en la resurrección de los muertos. Si no creemos en que los muertos resucitan, entonces llamamos mentiroso a Dios. Porque Dios resucitó a Jesús entre los muertos. Y si no creemos en la resurrección de Jesús, entonces somos los más dignos de que la gente tenga pena, sienta pena por nosotros. Porque si Jesús no resucitó, en vano es nuestra resiliencia, en vano venimos a la iglesia, en vano predicamos, en vano oramos día tras día y en vano nos esforzamos por ser mejores para el Señor. Pero Pablo comienza a hablar acerca de la grandeza de la resurrección, acerca de la grandeza de la esperanza que tenemos en Cristo, porque dice que en este momento nosotros vivimos de paso. Comienza a hacer esta similitud como Israel, que estaba en el desierto y vivían como en esas tiendas de campaña, ¿no? Porque estaban en constante movimiento, teniendo la esperanza que llegarían a la tierra prometida. De esa forma vive el cristiano. Esa es la esperanza que tiene el cristiano. Sabemos que dice Pablo, en este momento quisiéramos dejar este cuerpo y tomar parte en la resurrección de Cristo. Quisiéramos dejar esta tienda de campaña para llegar a nuestro destino, que es el Señor. Y es por eso que nos esforzamos, es por eso que aguantamos cada una de las dificultades, porque en este momento vemos a Jesús como a través de un espejo oscuro. Es decir, sabemos que Jesús existe, tenemos esa comunión con Jesús. Sin embargo, todavía no lo vemos totalmente, no lo conocemos tanto como Él nos conoce a nosotros. Sin embargo, tenemos esa esperanza de que en esta vida nos vamos a esforzar lo suficiente para el Señor. Y en el momento en el que Jesús nos llama a su presencia, conoceremos a Jesús tal cual es, así como Él nos conoce a nosotros. Y me gusta mucho que en Gálatas 2 Pablo comienza a hablar acerca de la salvación. Y él dice que ¿cómo se dice? Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me gusta mucho porque lo que Pablo está diciendo es que lo que vivo aquí mismo lo vivo para confiar en el Señor Jesús. Ese es el propósito de mi vida. Y a lo que quiero llegar con esto es que la resiliencia espiritual va más allá de la muerte, pero tampoco puede alcanzarse con nuestras propias fuerzas. Exactamente. Porque si de algo me he dado cuenta a lo largo de mi vida es que cuando tratas de agradar a Dios con tus propias fuerzas, cuando tratas de vivir olvidado de Dios, la vida parece como un laberinto en el que solamente vas a cansarte y no vas a encontrar el final, no vas a encontrar el propósito. Pero cuando comienzas a confiar en Jesucristo, cuando te das cuenta de que el propósito de tu vida es servir a Jesús, entonces el momento en el que quieres darte por vencido, la gracia de Dios te abraza y entonces encuentras las fuerzas para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció a la muerte. Jesús ya venció absolutamente todas las dificultades. Final. Jesús ya venció a Satanás. Por lo tanto, todo lo que hacemos no es en vano, porque sabemos que en algún momento Jesús nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Exactamente. Y creo que ya para cerrar esto, Jared dijo y Ari dijo algo bien importante. Si somos resilientes, no es porque seamos muy fuertes. Claro, hay deportistas que te demuestran cómo la resiliencia es algo importante y se sobreponen a distintos problemas. Pero tú dijiste algo bien interesante. Dijiste: yo me he dado cuenta que entre más conozco de la Biblia, de Dios y cómo al confiar en Dios, los problemas ya no tienen la misma fuerza. O incluso ya veo una solución en medio de los problemas. Y es eso. El cristiano no es aquel que no pasa por problemas, sino que aquel que pone toda su confianza en Cristo y que entiende que está pasando por un problemón. Sin embargo, tiene una solución más grande que ese problema. Cuando David se enfrentó a ese gigante, el gigante le dijo: ¿vienes con un palo? ¿Crees que vas a ganar con un palo? Bro, soy un hombre de guerra. ¿Tú mides qué? ¿1.60? ¿Cuánto podrás medir? ¿Sí me explico? Y lo que dice David es: sí, tú vendrás a mí con una espada, con lanzas, pero yo vengo en el nombre del Jehová de los ejércitos. Entonces, esa es la respuesta que necesitas para tu problema, para lo que estás pasando el día de hoy, y es: entrégale tu vida al Señor Jesucristo y créeme que los problemas no desaparecerán, sino que al contrario, te ayudará a enfrentar y derrotar esos gigantes que están en tu vida. Así es. Entonces, no sé, creo que hasta aquí podemos dejar el episodio del día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien, que se hayan pasado a gusto. Déjenos un comentario, tiren esquina, compartan, denle like, suscríbanse, escúchenos en Spotify. Si a usted le agrada escucharnos, pues oigan, apóyennos de esa manera. Les habló Jacil Aguayo, Jared Ávila, Aringo el Gringo y Ángel. Te extrañamos, Angelito. Dios te bendiga, nos vemos, cuídense. Shalom Adonai. Un besazo. Un besazo.